Bueno, es noticia que la semana justamente arrancaba en las primeras horas, por lo menos nosotros aquí en la radio, bien atareados, siguiendo la información que nos golpeaba duro y de cerca, teniendo en cuenta todo lo sucedido allí en el barrio El Martillo de la ciudad de Mar del Plata, una pelea que se extiende durante casi 7 horas, una pelea con tiros que termina con 3 personas fallecidas durante la madrugada del lunes en ese barrio, en el barrio El Martillo. La justicia está trabajando, obviamente, en torno a esta situación. Hubo muchos tiroteos, hubo incendio de casas, hubo incendio de vehículos que se produjeron de alguna manera a la vista de todos en un más o menos predio en un tramo de 200, 300 metros y que realmente tuvo a todo el barrio atemorizado. Está en línea Fabián Fernández Garelo, fiscal general. Doctor Garelo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, a toda la información que uno puede obviamente narrar a modo de introducción, simplemente para recordar lo sucedido en esas primeras horas del lunes, más todo lo que fue ocurriendo en el resto de la semana, los allanamientos, por ejemplo, que se estuvieron haciendo. ¿Qué se sabe hasta el momento de la causa? Bueno, en principio y antes de poder comentarles algunas cosas, primero una cuestión que me parece que tengo que mencionar. Desde el Ministerio Público hemos estado muy, si se me permite la expresión, recatados con la información a suministrar, porque la verdad que el hecho fue bastante complejo, no solamente por el nivel de violencia, sino también porque nosotros como Ministerio Público y la policía, acá hay 2 cuestiones a desempeñar. Primero la de prevención, la de tratar de evitarlo. Muy bien, no se pudo evitar. Le fue muy difícil entrar a la policía al lugar, inclusive durante un largo rato. El segundo aspecto es que uno no entra nada más que para pacificar, tiene que entrar para buscar prueba y esclarecer los hechos. En este segundo aspecto es donde interviene el Ministerio Público y hemos mantenido, creo yo, un necesario y prudente silencio con los medios inclusive, porque teníamos que preparar las diligencias que se hicieron hoy a la madrugada. Yo creo que cualquiera se da cuenta que si usted tiene que ir a allanar a alguien, no es bueno avisarle por los medios de la ciudad que lo va a ir a allanar. Entonces, de alguna forma esto fue lo que quisimos preservar, porque uno no encuentra nada después. Entonces, hecha esta primera aclaración, que no puedo llamar pedido de disculpas porque es la forma en la que hay que hacerlo, es sí explicar por qué hemos estado tan herméticos con la información. Y además hemos advertido hasta que de algún sector oficial surgió alguna información y esto nos preocupó mucho porque pensamos que podía hacernos fracasar las diligencias de esta mañana. El segundo aspecto es que, insisto, fue muy difícil el panorama, el territorio, una geografía probatoria de mucho desorden. No obstante esto, yo charlaba esta mañana con la fiscal Sánchez y está muy satisfecha con el tipo de prueba que ha podido obtener. Y lo que hay que decir también es que el hecho de haber ido al barrio y haber hecho allanamiento y haber aprendido y detenido a personas, había órdenes de juez de garantía inclusive respecto de todo esto, no significa que esto esté terminado. En realidad lo que ahora se abre es un cauce importante de investigación o una investigación con un caudal interesante de prueba para analizar y evaluar. Cuestión que nos va a llevar algún tiempo. Pero en síntesis, insisto, sin mayores detalles, fue importante lo que se hizo hoy a la madrugada. Tiende no solo a la preservación de determinado tipo de pruebas para poder conectar autorías con hechos, sino también al hecho de alguna forma, calmar o pacificar al barrio. Este es un poco un efecto casi necesario, debiera ser. Esto no quita que no se produzca algún otro hecho. Así que básicamente un poco este es el panorama. Bueno, un poco la inquietud de los vecinos más cercanos, obviamente. Lo lógico es que primeramente se pongan inquietos y nerviosos y preocupados aquellos que estaban viendo, ¿no?, desde adentro de sus casas todo lo que estaba pasando, y de ahí va haciendo su efecto hacia afuera, ¿no?, porque nos termina preocupando a todos que en un barrio de la ciudad de Mar del Plata ocurran este tipo de cuestiones. Le decía, la inquietud inmediata de estos vecinos fueron
unos largos minutos o un largo tiempo en el que intentaban comunicarse con la policía y no lograban hacerlo. Yo tomé apunte, usted recién decía, le fue difícil a la policía o a las fuerzas entrar. De hecho, sabemos que hubo un primer patrullero que incluso fue atacado, no sé si con piedras o con qué elemento. No, a balazos. Directamente a balazos, Sí, a balazos. bueno, directamente a balazos, pero hay como hay una franja de duda entre los vecinos de por qué no fueron atendidos o qué fue lo que pasó después de la llegada de ese patrullero que fue baleado, ¿no? Bueno, este es un tema que yo le vuelvo a reiterar, a partir de aquí se abre una investigación, ¿no? Porque a veces la gente tiene la idea que con el allanamiento y la detención se terminó todo. No, se abre, uno va al allanamiento a buscar elementos de prueba. Respecto a esta primera fase de intervención policial, no solamente la información que tengo, sino lo que supongo también, y no creo estar muy equivocado, es que tampoco es muy fácil entrar en un lugar de esta forma, porque hasta podrían haberse producido muertes como producto también de la propia intervención de la fuerza de seguridad. Entonces, digamos, podríamos estar contando una mayor cantidad de víctimas si esto se hubiera hecho de una manera, en fin, indiscriminada o a modo de desembarco. Es decir, no fue fácil el territorio. La nocturnidad le agrega un componente muy complicado. Imagínese usted que si usted es policía, está sentado en un patrullero y recibe un balazo en la puerta donde dice 911 y está dentro del patrullero, hasta casi instintivamente podría algún efectivo haber reaccionado disparando contra la multitud, y esto hubiera sido un problema también. Sí, no fue fácil el territorio. Es muy comprensible lo que dicen los vecinos, porque también es muy difícil ver una secuencia de esta naturaleza, de absoluto descontrol, y bueno, y quedarse el vecino encerrado y atemorizado. Frente a esto la respuesta es: iniciamos una investigación. Acá no hay nada concluido y esperemos poder desactivar algunas cuestiones. Ya el tiempo nos dirá en función de la prueba que podamos tener. Hoy en principio estaba satisfecha la fiscal con lo que había podido obtener, básicamente. Pero bueno, ese tramo del llamado, de quién llega primero, tenga usted en cuenta también que no es lo mismo programar un operativo de seguridad en determinado lugar con 10 días de anticipación a enterarse que el domingo a determinada hora de la madrugada está todo el mundo a los tiros en un barrio. Es decir, están los móviles de cuadrícula y demás, pero en este tipo de casos, insisto, con una geografía complicada, con nocturnidad, se secuestraron, por ejemplo, muchos proyectiles, hubo un intenso tiroteo ahí. Entonces, esto seguramente generó alguna clase de complicación. Pero bueno, tenemos que ver, insisto, creo que lo importante es cómo avanza la investigación una vez producido el hecho. Un hecho que, por otro lado, es muy difícil de evitar, ¿no es cierto? Que alguien de repente la encare de esta forma por una cuestión de problemas entre familias, ¿no? Doctor, buen día, Daniel Temperoni. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Muy bien. En estos momentos ustedes están trabajando ya firmes sobre la cuestión. Matan a una persona que tenía salidas desde el penal de Batán. Ese es el elemento que hace eclosión sobre lo que después se desarrolla, y esto tiene que ver con un enfrentamiento entre dos bandas, dos grupos, dos líneas de acción del narcotráfico en Mar del Plata. ¿Estamos sobre esa base o hay algo que haya que corregir? Bueno, la pregunta es muy interesante y yo se la agradezco porque a veces lo procesal viene confundido con la investigación. Uno en la investigación tiene hipótesis. Esto es una especie de brújula que lo va llevando a determinado norte. Algunas de estas hipótesis son las que usted menciona. Ahora, ¿qué ocurre? Tampoco es posible descartar que, independientemente de un hecho previo que puede o no estar vinculado, porque el problema es que nosotros tenemos que probarlo, ¿no? Esta vinculación. Bien, sí. Para poder probar esta vinculación, por eso fue importante lo que se hizo hoy a la madrugada. Recién estamos en esa etapa. Como hipótesis, bien, puede ser esta una hipótesis, pero tampoco podemos saber si en la tarde del domingo no hubo algún otro evento que terminaba produciendo esta cuestión. Sí, como mensaje para la comunidad, realmente sería verdaderamente grave que
que si la hipótesis y el móvil que llevó a iniciar estas acciones tiene que ver con el hecho anterior que usted menciona, sería realmente grave que todavía esté con vida, por ejemplo, quien efectivamente cometió ese hecho y se haya querido hacer justicia por mano propia con gente que no, hay menores muertos, entre claro. otras cosas. Así es. Es decir, sabemos muy bien que no es el mecanismo para hacer justicia, pero también sabemos muy bien que si teníamos ahí un problema que no necesariamente tampoco tiene que estar vinculado a la venta de drogas, sino posiblemente enemistades entre familias, que posiblemente también se dediquen a la venta de drogas, digamos, con esto no puedo descartar nada, pero digamos, en definitiva, el mecanismo no es de hacer justicia popular. El homicidio se estaba investigando, y en todo caso, el mecanismo es acercar información a la causa. Hay 3 detenidos en los allanamientos de hoy y una mujer por tenencia de arma. Aprendidos, sí, exactamente. Aprendidos. Hay también una persona aprendida, yo hasta ahí puedo confirmar la cuestión, porque además, digamos... ¿Y 2 prófugos? Procesales. ¿Y 2 prófugos de los que se buscan? Mire, yo vuelvo al punto. Una cosa es la información con la que uno llega... sí, tengo entendido que algunas de las personas no fueron ubicadas, pero una cosa es la información con la que uno llega al allanamiento. Pero otra muy distinta es, a partir de la información, el allanamiento es una herramienta, no es una finalidad en sí misma. Sí, claro. El allanamiento a usted le permite secuestro, no quiero entrar en detalle en esto, pero secuestro de determinadas cuestiones que eventualmente, cotejadas con otras, nos puedan orientar básicamente con las autorías de los hechos, porque las materialidades ya están acreditadas, ¿no es cierto? Ya se hicieron autopsias, ya sabemos que hubo personas fallecidas, pero bueno, fue muy difícil la aproximación, no solo en la cuestión de la seguridad, sino es que hay que hacer una aproximación también con fines procesales. Le hago un punto y coma, si me lo permite. Entonces, los 2 menores fallecidos, por esas 2 muertes, no hay ningún proceso porque la persona que los mató está muerta. Si es la persona que los mató. Bien. Pero sobre eso va la pericia, entonces. Si es la persona que los mató, este es el punto, Daniel. No. Es decir, en este tipo de explosión y de violencia popular, digamos, querer inclusive vincularlo con el otro hecho, bueno, habrá que ver. Esto va a depender de la prueba que se pueda producir. El otro hecho era también demasiado reciente, se estaba trabajando, por supuesto, ya había hipótesis de trabajo. Por eso vuelvo al tema de las hipótesis y de las pruebas. Una determinada hipótesis a veces nos hace llegar a una prueba, pero no siempre. La hipótesis en todo caso es, insisto, una brújula que nos va orientando con ver qué tipo de recolección de pruebas se debe hacer en el lugar. Y esto es lo importante de hoy, a la madrugada, sí. Inclusive no solamente movilizó personal, la policía, para poder tomar todos los domicilios al mismo tiempo, sino que también el Ministerio Público se movió con un número muy importante de secretarios, instructores, para que haya presencia judicial en cada uno de los allanamientos, que son allanamientos muy riesgosos, claro. Y bueno, y sin embargo se lo hizo en la idea de poder obtener prueba que nos permita avanzar en la investigación. Yo insisto una cuestión que con usted le hemos conversado muchas veces, nobleza obliga, el lunes lo comenté, ayer lo comenté y ahora tengo la oportunidad de trasladárselo una vez más desde el medio de comunicación. Las fiscalías territoriales o el fiscal en el territorio, sí. ¿Es de aplicabilidad en General Porredón? ¿Estamos en un momento en que se necesitaría este tipo de mecánica? Yo no digo de manera permanente, pero por ahí lo mismo que decía una vecina el mismo lunes y lo volvió a repetir hoy en una nota que hicieron en la radio, una persona que como vecino se disculpe y no tiene que disculparse por el resto de los vecinos que trabajan en el barrio El Martillo, en el barrio General Porredón o en los barrios de la ciudad de Mar del Plata, porque sabe que hay determinados elementos, los conoce y sabe cuáles son las metodologías. ¿Esa información podría llegar de manera anónima a un fiscal en el territorio para trabajar sobre... No llega. Mire, esto ya ¿no se planteó sirve? En su momento. No es que no sirve, no llega. No llega. No llega, ¿sabe por qué? Porque cuando usted le pone a una casa un escudo de una fiscalía,
y está metida en el medio del No, barrio. no digo el fiscal viviendo ahí las 24 horas del día o atendiendo 7 u 8 horas Claro, por que día. haya representación. Digo, por ejemplo, que las sociedades de fomento, así como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, Defensa del Consumidor, en otro orden bajan al territorio, baje un fiscal y charle con los vecinos en la sociedad de fomento un día a la semana. Claro, pero tampoco dicen nada. Públicamente en estos lugares existe un temor muy grave porque usted está conviviendo con el vecino, que el vecino bueno convive con el vecino delincuente. Entonces, a ver, cuando nosotros le digo permanentemente recibimos a gente en la Fiscalía General, inclusive muchos vienen motorizados por los denominados consejos distritales de seguridad, que es gente que está, o a veces las sociedades de fomento. Entonces, ¿qué ocurre? El mejor mecanismo es que el vecino salga en una ciudad como Mar del Plata, donde todos los colectivos vienen al centro, que nadie sepa a dónde va y que venga de la mano a veces de un fomentista o de los consejos distritales de seguridad. Yo le digo, en materia de drogas lo hacemos permanentemente y no le hacemos ni siquiera firmar nada al vecino, asumimos nosotros como propio la denuncia. Ahora, ¿cuál es el razonamiento de por qué el fiscal no en el territorio? Cuando yo pongo un fiscal en el territorio no puedo hacer un juicio hoy a la mañana, porque no tengo el fiscal para hacer el juicio. Y si yo no hago el juicio no tengo una condena. Usted, la segunda cara del asunto, si usted quiere, esta moneda tiene dos caras. Una es la instrucción, la investigación. La segunda es el juicio. La agenda de juicio es una agenda muy complicada, es un tema que habitualmente no se habla, porque cuando usted tiene que hacer un juicio, tiene que coordinar con un juzgado que esté libre y que el abogado defensor, ya sea de la defensa oficial o particular, tenga libre la misma fecha. Usted no se imagina los galimatías que hay que hacer para poder sobrellevar una agenda de juicio donde hay juicios permanentemente. ¿Qué ocurre, Daniel? Acá hay un problema de raíz y es el siguiente: hay que recuperar para la sociedad lo que existe en todo el mundo, que es una función policial que se encargue de estos temas. En ninguna parte del mundo el fiscal es investigador, solamente en la provincia de Buenos Aires, producto de todas las reformas, contrarreformas que hemos tenido. Entonces yo tengo que terminar mandando, como ocurrió ayer a la noche, para legalizar el proceso, para darle un mayor, o hoy a la madrugada, un mayor marco de juridicidad al procedimiento. Tengo que ponerle chalecos antibala, como tuve que hacer, a instructores y auxiliares de letrado que fueron a la facultad de abogacía a estudiar como abogados, no a ser investigadores. Entonces volvemos al punto de la policía judicial. Y tenemos que volver al punto de la policía judicial o de algo parecido. Cuando digo algo parecido, digo, yo no estoy diciendo que no investiga la policía. No, yo lo que estoy diciendo es que la función policial como tal es esa la que tiene que estar en contacto con la información, con el vecino, con el problema, lo cual de ninguna manera quiere decir que cuando el vecino por algún motivo no quiere acudir a la función policial, venga a la fiscalía y lo recibimos. Quizás en esto la mayor ayuda la pueden brindar ustedes justamente en una entrevista como esta o con alguna mención que hagan a partir de otras notas, porque la verdad, y esto yo ya lo había explicado cuando quería mandarse los fiscales a los barrios, primero, yo tengo 30 fiscales en Mar del Plata y 150 barrios, o más, aún suponiendo que pudiera mandar a los 30 fiscales a cada 5 barrios a agrupar a uno, nos vamos a encontrar con que la gente, mire, le voy a contar algo. Usted sabe muy bien que estamos desarrollando sistemas de análisis telefónico para trabajar aquí en Mar del Plata ya hace 3 años, y en función de esto ya hicimos no menos de 6 o 7 procedimientos importantes, entre ellos el de las licencias del municipio. Por ejemplo, que prácticamente el de los roba gomas y llantas de los coches, por ejemplo. Muy bien. Son investigaciones que se hacen sentado en una silla. En una silla sentado se hace. Sí, este concepto de ir al barrio, del buchón, ¿sabe por qué? Porque entre otras cosas, las organizaciones de droga, por ejemplo, no es que están afincadas territorialmente en un solo lugar. Lo que venimos viendo es que venden droga en toda la ciudad. Es decir, esto lo hemos charlado cuando se hizo en diciembre del 2015, que inclusive yo ahí marqué la cantidad de adicciones que había de gente comprando. Había un teléfono que estaba a las 24 horas funcionando con 300 llamados por día. Y lo que observamos es que son organizaciones que es cierto que algunas tienen lo que llamamos
el punto de venta barrial, pero en general se han pasado al delivery, porque los puntos de venta barriales, como los vecinos nos vinieron avisando, a muchos de ellos hasta los hemos demolido. Entonces, en la primera fase, nosotros empezamos hace 10 años con el tema narcomenudeo. El narcotráfico es materia federal. Sí. En la primera fase nos encontramos que, claro, como nadie lo investigaba, empezamos a hacerlo nosotros. Hoy tenemos alrededor de 600 condenas por esto. En la primera fase seguían vendiendo en el kiosquito hasta que se dieron cuenta que los íbamos a buscar al kiosquito. A partir de ahí dejaron de vender en el kiosquito y pasaron a la moto robada. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar los sistemas de investigación, de análisis telefónicos y demás, ahí empezamos a tomar otro tipo de investigación, y les puedo asegurar que ya no necesitamos ni el que nos avise, ni el vecino que preste testimonio. Es bueno, sí, cuando nos avisan, pero estamos manejando otro volumen de información. Entonces, tener al fiscal en el barrio significa sacarlo de la audiencia de juicio ante el juez, que es donde tiene que estar para conseguir condena. ¿Por qué? Porque si no consigue condenas el fiscal, después tengo 30 causas abiertas de un mismo imputado y empezamos otra vez a discutir si la ley de excarcelación tiene que ser más dura, menos dura, tema que en Mar del Plata, en principio, con la Fiscalía de Flagrancia, no es una preocupación para nosotros. En realidad la preocupación es la prueba y el proceso y tener condena cuanto antes. Entonces, este tipo de temas, en realidad, yo lo que sí puedo ofrecer, y de hecho viene gente de los barrios, sobre todo movilizados, insisto, por sociedades de fomento, que es gente que tiene mucha actividad en Mar del Plata, por los consejos distritales de seguridad, viene y nos trae información y nosotros tomamos todos los recaudos para que esa gente quede perfectamente a cubierto. En el caso de droga, inclusive, ni siquiera firman denuncia. En otros temas, a veces hay que hacer una denuncia con reserva de identidad, por la naturaleza del tema. Pero lo cierto es que hay que recuperar la función policial también. Bueno, y para preguntarle a los que tienen la responsabilidad de poner en funcionamiento la Policía Judicial en la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos efectivos se necesitarían de la Policía Judicial en el Partido General Porredón, por ejemplo? Bueno, este es un tema que en rigor de verdad en este momento está siendo está bajo estudio. El diseño de la ley que está en vigencia, Daniel, no es un buen diseño. No es un buen diseño. Es un diseño que supone tener que formar de golpe y seleccionar a 180 investigadores y que sin experiencia alguno al día siguiente salgan a investigar un homicidio. No es un buen diseño. ¿Es un diseño que data de cuándo, doctor Garelo? Este diseño data de una ley, yo no recuerdo ahora exactamente, pero tiene 4 o 5 años la ley, sí. Pero fue una ley... donde hubo mucho pulso de pelea política en el tema, entonces se tomó por decisión que la Policía Judicial iba a intervenir en todos los delitos. Y esto es más o menos como suponer que un médico de terapia intensiva, ni bien salió de la facultad, ya sirve para que sea jefe de terapia intensiva o para que opere haciendo bypass. Y no es así, acá pasa lo mismo. 2012. Acá es posible, sí, es posible, ya tiene 5 años, tal cual. Entonces, con el cambio de gobierno, bueno, hay ahora un nuevo análisis del tema, y se verá cómo avanza, pero en definitiva, insisto, o bien sosteniendo esquemas de investigación en la policía de la provincia, o bien con policía judicial, acá la clave es recuperar el factor de investigación. El factor de investigación. Así es. Habrá caminos que son más rápidos, más cortos, habrá otros que serán de más tiempo. También es muy cierto, yo a veces digo, a veces los que estamos en el sistema, inclusive creemos que porque todos los delitos están juntos en el Código Penal, claro, hay que investigar de la misma forma todos los delitos, y no es así, no se investiga de la misma manera un homicidio que la venta de droga al menudeo. ¿A quién le corresponde? Diferente. ¿Al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad, a la Suprema Corte? ¿A quién le estaría correspondiendo? No, hay un análisis en el que estamos todos. De hecho, el doctor Contegrán, que es el nuevo procurador, fue lo primero que nos dijo en la reunión cuando nos recibió, o nosotros lo recibimos a él como procurador, hicimos una primera reunión, y entre los lineamientos que fijó, esto lo dijo inclusive públicamente en un teatro en La Plata, se lo dijo a los medios, que bueno, que ahora para el segundo semestre del año habrá alguna idea de cómo se va a retomar este tema. Pero los factores que hay que evaluar son estos.
Son factores que a veces se cree que la tarea de un investigador se agota con ir a preguntar al barrio. No, si usted no tiene un lugar donde hacer una buena autopsia, está fracasando, o un aparato de rayos para sacarle al cuerpo a ver si además de estar incinerado tiene algún proyectil, rescatar algún proyectil. Si usted no tiene el aparato de rayos, que de hecho lo tenemos, pero estoy dando un ejemplo, Sí. Eso también es un factor de investigación. A veces los procesos se demoran porque hay que hacer algún ADN y usted se encuentra con que pide turno en La Plata y tiene que esperar 6 meses para el ADN. Esto frena la investigación, por ejemplo. Claro. Entonces hablamos de celeridad en el proceso, y cuando hablamos de celeridad en el proceso, no toda la celeridad tiene que ver con la ley que tenemos, sino con todos estos factores, con todos estos componentes que hacen a la investigación. Tenemos que retomar como sociedad la importancia de la investigación en el proceso penal, porque inclusive esto a los fiscales nos permite conseguir penas más importantes, porque no es lo mismo en un hecho como este que ocurrió en este barrio, que yo pueda establecer que fueron tiroteos aislados, a que alguien organizó el tema. Ahí puedo tener hasta una asociación ilícita. Esto ya le otorga otro componente, no una asociación ilícita, porque no habría una reiteración de hechos, pero digo, o calificar el hecho si tiene arma o no tiene arma. Claro, esto le otorga un componente que al fiscal le permite pedir mayor pena. Y todo esto depende de la investigación. No hay ningún otro misterio. Sí, claramente. Y escuchándolo atentamente, además, uno piensa y entiende lo que usted, Garelo, nos explica. Todo esto lleva tiempo, lleva equipamiento, lleva, bueno, un tratamiento de recupero, como usted decía recién, de un montón de cosas que hacen falta y que son necesarias. El tema, y yo creo que usted también lo sabe y usted lo comprende, es que en el mientras tanto, sí, en el mientras dura todo esto, siempre están aquellos que viven justamente en la primer línea, en la segunda, desde lo más cercano a lo más lejano de, en este caso, este barrio puntual, donde aconteció el lunes este trágico hecho, donde la gente realmente no sabe si se trata de un acontecimiento que está vinculado al narcotráfico, o fue un ajuste de cuentas, o fue un simple robo, o pasó otra cosa. La gente vive con miedo, y en ese vivir con miedo es donde sale a pedir, sale a reclamar, y necesita que evidentemente alguien desde algún estamento los escuche, ¿no? No, esto ni hablar. Yo le puedo asegurar, yo he tenido semestres de hacer 120 reuniones con gente de los barrios acá en la Fiscalía General, pero le vuelvo a reiterar, cuando usted habla con ellos, y además al principio del sistema iba a los barrios y me daba cuenta que en definitiva nadie hablaba por temor a ver quién estaba escuchando. Tal cual. En realidad el reclamo venía porque querían el patrullero en la puerta, por la luz, que además son reclamos razonables, por el colectivo. Estos son todos temas que son ajenos al Ministerio Público, o el patrullero que dé vueltas más seguido, son temas ajenos al Ministerio Público. Nosotros tenemos que estar, en todo caso, en esa etapa de intervención. Fíjese, por eso vuelvo al punto, Vamos a suponer, usted tiene el mejor Instituto de Ciencia Forense de Mar del Plata, que lo acabamos de terminar de construir. Esto seguramente en poco tiempo se inaugurará, estamos esperando el tema cargos y demás. Usted tiene la mejor policía. Se produce, y los mejores fiscales, vamos a suponer también, se produce un hecho como este. Lo primero que hay que hacer con el lugar del hecho es cerrarlo para que nadie pise, para tratar de levantar hasta huellas de calzado, proyectiles, colillas de cigarrillo, en un hecho común, digamos, un homicidio. Ahora, ¿cómo hace usted para pretender cerrar el otro día el barrio y establecer de qué son las huellas, la pisada, o qué fueron a hacer, o si hay colillas de cigarrillo? Fíjese cómo de la teoría a la problemática de la práctica se nos plantean estos inconvenientes, y nosotros tenemos que obtener pruebas para poder avanzar. Insisto, creo que la buena noticia es que la fiscal, por lo que me comunicó esta mañana, está conforme, porque hay una prueba interesante como para llevar adelante una investigación. Muy bien, bueno, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por habernos atendido en este mediodía, doctor Garelo. Bueno, que tengan una buena tarde. Lo mismo para usted, muchas gracias. Y un saludo también para Daniel. Bueno, muchas gracias por atendernos, doctor Garelo.